A continuación, un programa recreativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que puede ser escuchado por niñas, niños y adolescentes sin la supervisión de sus padres o representantes. Desde ya comienza Música con Variaciones, un encuentro con la música académica, su historia, autores, orquestas y mucho más. Conducido magistralmente por Carlos Winkelmann. Solo aquí en Radio Tráfico 98.5 FM. Buenos días, amigos. Aquí estamos como todos los domingos en un programa más de Música con Variaciones. El programa de hoy lo vamos a dedicar a la música del periodo barroco. Ya vamos a hablar de qué se trata el periodo barroco, pero déjenme primero decirle quiénes vamos a estar trabajando en la mañana de hoy para que este programa salga especial para ustedes. En los controles de la estación está nuestro buen amigo Luis Araza, quien está haciendo magia allí porque está en los controles, está en la parte visual y me está poniendo cuidado a mí, que es más complicado todavía. Bueno, vamos a continuar, nos vamos a decir quiénes más están aquí en Desarrollo Web y Tecnología, Román Perdomo y Rafael Ignacio Uquilla. En las redes sociales, Romero González y Luis, que también está allí dándole golpe. Entonces, vamos a comenzar nuestro programa. ¿Qué es el barroco? ¿Qué es eso del periodo barroco? La historia de la música se divide en diferentes periodos, como todas las historias, por tratar de organizarla para que tenga algún sentido de alguna manera. El periodo barroco es uno de los más largos, dura 150 años, comienza en 1600 y termina en 1750, son 150 años. En 1600 se utiliza como referencia la creación de la ópera. Nosotros veníamos de un momento, de otro periodo en que se estaban gestando las formas que iban a ser las formas definitivas de la música después. Entonces, ya casi al final de ese periodo, entonces un grupo de personas cultas de Florencia forman un grupo que se llama la Camerata Florentina. Ellos deciden tratar de imitar, como estaban tratando de imitar todas las épocas anteriores, tratar de imitar cómo sería la música en Grecia. Y por ahí alguien descubre que el teatro griego era cantado, y entonces deciden hacer una especie de imitación de lo que era el teatro griego, y entonces inventan algo que se parece al teatro griego, pero indudablemente no era el teatro griego, es otra cosa, y esa cosa resultó al final ser la ópera. La ópera se puede considerar como la madre de una cantidad de aspectos musicales, de estilos musicales, porque de ella se fueron desprendiendo algunas formas de hacer música que llevaron a esos estilos musicales. Y todos ellos se van a reflejar en el barroco. Así que el barroco es un periodo muy interesante porque es un periodo de experimentación, pero además de música muy bonita. Vamos a ir diciendo cuáles fueron esas experimentaciones, cómo se llegó a lo que llegó al final a ser la música del siglo XX-XXI, que es la que nosotros estamos produciendo en estos momentos. Vamos a comenzar escuchando música barroca. Vamos a escuchar dos autores barrocos y después le hablaremos un poco de ellos.
Acabamos de escuchar dos piezas de dos compositores del barroco. Uno fue una pieza de Tommaso Albinoni. Albinoni fue un compositor italiano del barroco, por supuesto. En su época fue célebre como compositor de ópera, pero ahora es más visto, más usado, más escuchado en su música instrumental. Y el otro compositor que estuvo con nosotros fue Arcangelo Corelli. Arcangelo Corelli fue un violinista y compositor del periodo también del barroco, y tiene una serie de piezas muy, muy interesantes. Vamos a escuchar algunas de las cosas de él a lo largo del programa. Estamos entonces presentándole a ustedes música del barroco. Bueno, la música del barroco es interesante porque comienza la música a estructurarse de una manera interesante. Fíjense, la gente del barroco descubre que todas las piezas pueden acompañarse con una forma de instrumentos de sonido bajo, de sonido grave, pero que se repite, lo que ellos van haciendo, lo pueden hacer repetido. Entonces inventa un sistema de notación para no tener que escribir siempre todas las notas, sino que escriben un sistema de tal manera que los músicos cuando la veían sabían cuál era la rutina de música que tenían que hacer. Eso entonces se llama el bajo continuo y es un estilo que nace con el barroco y desaparece cuando desaparece también el barroco. Aquí lo que escuchamos, estas piezas de Albinoni y de Corelli. Vamos a escuchar, perdón, déjeme decirle, les dije cuándo nació el barroco. El barroco nace con la ópera y termina con la muerte de Johann Sebastian Bach. No es que termina allí el barroco, ya lo dijimos, sino que simplemente es una fecha de referencia muy conocida, por los músicos muy conocida, cuando muere Johann Sebastian Bach, y entonces se supone que el barroco muere con él. En realidad el barroco había muerto unos años antes. Cuando Bach se presenta a un concurso y él presenta uno de sus monumentos orquestales y de coro, que es la Pasión según San Mateo, cuando el jurado lo escucha, le dice que no vale la pena contratarlo porque esa pieza es antigua y estaba todavía vivo. O sea que el barroco ya se había terminado cuando él todavía vivía. Pero, bueno, esa es una historia que podemos contar un poco más adelante. Vamos bien a continuar escuchando música. Vamos a escuchar ahora a un compositor que también es muy conocido, quizá uno de los mejores, más importantes del barroco, que fue Antonio Vivaldi. Y después vamos a escuchar entonces alguna pieza de Boccherini. Después hablaremos de esos dos compositores.
Bueno, acabamos de escuchar eso, que acabamos de escuchar es de Luigi Rodolfo Benito Boccherini. Boccherini es un compositor italiano de la época del barroco, por supuesto, estamos escuchando música del barroco, pero desde los 25 años él se fue para España y vivió el resto de su vida allí en España, y fue un compositor muy conocido de la época. Pero antes de eso, habíamos escuchado una obra de Antonio Lucio Vivaldi. Déjenme hablar un poquitico de Vivaldi. Ya hemos hablado mucho en este programa de Vivaldi, pero siempre es bueno recordar algunas cosas sobre Vivaldi. Vivaldi lo llamaban el prete rosso porque tenía el pelo rojo, y entonces lo conocían como el cura rojo. Compuso unas 770 obras, entre las cuales se cuentan más de 400 conciertos y cerca de 46 óperas. O sea, su producción fue bastante grande. Pero déjenme decirles de los conciertos, porque son 400 conciertos conocidos. Él decía que tenía 600. Pero no importa, vamos a ver, esos 400 conciertos fueron hechos para unas clases de música que él daba a unas muchachitas que eran huérfanas, aunque no eran exactamente huérfanas, y esta es la parte del chisme que viene después. Sí, ellas vivían en un orfanatorio de una iglesia que se llamaba el Orfanatorio de la Pietà, y Vivaldi les daba clases de música. Entonces él componía la música para las clases de la semana, y al final de la semana, el domingo en la misa, las muchachas tocaban para la gente que iba a la misa. Solamente que ellas no se veían, ellas estaban escondidas detrás de una reja y a veces escondidas detrás de una cortina, y no se daban ver. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Porque ellas eran supuestamente huérfanas, pero en realidad no eran huérfanas. Ellas eran las hijas. Ellas vivían muy bien, estaban bien alimentadas, bien servidas, bien acomodadas, tenían el mejor músico de su época como profesor de música, o sea, no había problema. Ellas eran las hijas expósitas, o las hijas no legales, por decirlo de alguna forma, de los ricos, de los personajes ricos de Venecia. Entonces ellos las tenían allí las tenían bien cuidadas, las tenían bien alimentadas, y le daban posibilidad de que alguna vez encontraran a alguien que estuviera dispuesto a casarse con ella, y entonces la rescataba de allí del orfanatorio. Pero mientras tanto ellas se divertían, entre otras cosas, estudiando música con Vivaldi, y Vivaldi iba haciéndole una composición, un concierto semanal, ellas lo tocaban, y después él simplemente agarraba las partituras y las metía dentro de una caja y las olvidaba. Entonces, cuando Vivaldi se muere, la gente se olvida de Vivaldi, es lógico, se muere y no se vuelve a saber más nada de él, se olvida la gente de Vivaldi. Y en 1943, o sea, más de 100 años después de haberse muerto, alguien descubre esas cajas donde él guardaba las partituras, y entonces lo comienza a estudiar y se da cuenta que es una maravilla. Ahí hay maravillas de música, incluidos en esos conciertos. Entre ellos el famoso, quizás la obra más famosa de Vivaldi, que son 4 conciertos que se llaman Las 4 Estaciones. Entonces Vivaldi renace prácticamente en 1943, y allí comienza la gente a estudiar su música y ve que es una música maravillosa. A mí personalmente me da lástima que durante más de 100 años nadie escuchó Las 4 Estaciones, que es una obra fundamental y fenomenal. Bueno, eso es parte de la vida de Vivaldi. Después seguiremos hablando de Vivaldi. Vamos a ver qué vamos a escuchar ahora. Vamos a escuchar a una obra, un minueto de Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach está considerado como no solamente el músico más importante que tuvo la época del barroco, sino el músico más importante de la historia de la música. Parece ser que todo el mundo está de acuerdo en que no ha habido un músico mejor que él. Y de Johann Sebastian Bach, vamos a escuchar entonces una gavota. Y después, con la competencia de Bach, aunque no llegó a la misma altura, pero estaba muy cerca, vamos a escuchar de Georg Friedrich Händel, entonces una composición también.
Estás escuchando Música con Variaciones por Radio Tráfico 98.5 FM. Siempre se habla de el paralelo entre la vida de Johann Sebastian Bach y Georg Friedrich Händel. Los dos nacen el mismo año, nacen muy cerca uno de otro, pocos kilómetros de diferencia, y llevan una vida más o menos paralela, y tan paralela es que el final de su vida de los dos fue prácticamente igual. Primero muere Johann Sebastian Bach en 1750 y unos 10 años después muere Händel, pero mueren siguiendo prácticamente el mismo patrón. Bach iba poco a poco quedándose ciego porque tenía cataratas muy avanzadas, y de repente pasa por allí, por el pueblito donde vivía Johann Sebastian Bach en ese momento, pasa un médico itinerante que se especializaba en curar cataratas. Entonces Bach se pone en manos de este médico y la operación es un fracaso, y él, en vez de curarse, lo que hace es que queda ciego. A partir de ahí, él comienza a dictarle a sus hijos las músicas que componía, porque ya no podía escribirlas, o las tocaba, no tenía problema para tocarlas, pero no podía escribirlas, entonces sus hijos se las iban escribiendo. Pero eso lo llevó a él a una gran depresión. De repente se curó, de repente estuvo durante una semana viendo bien, se volvió a enfermar, y cuando se volvió a enfermar se murió. O sea, fue como lo que llaman por allí alegría de tísico, ¿no? O sea, que cuando los tísicos son los tuberculosos, por si ustedes no conocen la diferencia. Los tuberculosos tienen una característica en su enfermedad, no sé, que cuando ya se van a morir, ellos pasan un tiempo que se sienten muy bien. Y eso se llamaba antes, yo no sé, yo no lo he oído más nunca, no sé si todavía se utilizará el mismo término, de alegría de tísico, que era que de repente se curaba, pero se curaba para morirse. Bueno, eso le pasó a Johann Sebastian Bach con la vista. Él de repente empezó a ver otra vez, se alegró muchísimo, vivía todo el día asomado en la ventana, viendo hacia afuera para disfrutar, pero eso le duró muy poco, y un poquito después de que volvió a quedar ciego, se murió. Bueno, a Händel le pasó algo parecido, sufría de cataratas, no veía, y entonces pasó por Viena, donde estaba viviendo Händel en esa época, el mismo médico itinerante que curaba cataratas supuestamente, y entonces Händel se opera con el médico, este médico, y también queda ciego. Pero en el caso de Händel no hubo recuperación, simplemente quedó ciego hasta que se murió. Bueno, eso es el paralelismo que se habla mucho entre Bach y Händel. Vamos a escuchar otra obra de Händel, vamos a escuchar un concierto grosso. Y después vamos a escuchar una sinfonía de Couperin. Pero Couperin era un compositor francés, pero de la misma época. Pero lo vamos a escuchar aquí con una característica especial. Vamos a escucharlos tocados solamente en clavicordio. El clavicordio era una especie de piano previo al piano, cuyas cuerdas se tocaban y había un clavito o algo así que le rascaba, y de esa manera se producía el sonido. Fue el instrumento fundamental del barroco, y como después, en el clasicismo, sobre todo después en la época del romanticismo, el gran instrumento va a ser el piano, en el barroco el gran instrumento va a ser el clavicordio. Vamos a escuchar entonces esta pieza de Couperin en clavicordio, pero antes vamos a escuchar un concierto grosso de Händel.
Eso último que acabamos de escuchar es una obra de Couperin, que es un escritor francés, un compositor francés, y se llama Sinfonía y fue interpretada en un clavicordio. El clavicordio fue el instrumento, como decíamos, el instrumento del barroco. Había variaciones en el clavicordio, la espineta, la dulcimer, o sea, pero todos sonaban relativamente igual. Y él tenía un par de defectos. Uno de los defectos era que no se podía hacer, digamos, no podía expresar emociones, porque su sonido siempre era el mismo, parejo. No era ni más fuerte ni más suave como se logró después, sino que era más o menos igual. Entonces, esa era una limitación que no le gustaba a los músicos. La otra era que su sonido era muy suave, y entonces cuando se ponían junto con una orquesta, con otros instrumentos, los otros instrumentos lo tapaban. Así que tampoco servía para grandes masas musicales. Afortunadamente, unos años después, se inventó lo que se llamó el pianoforte, lo llamó su compositor, su inventor, y después se redujo la palabra piano, pero ahí indicaba pianoforte o piano e forte, pues decía en italiano. Se podía hacer entonces música suave y música muy fuerte en el mismo instrumento. Y eso fue un gran avance en la posibilidad de expresión emocional de la música. Vamos a escuchar ahora una obra para concluir nuestro programa esta mañana. Una obra que es muy conocida y muy bonita. Quizá cuando uno nombra el nombre del autor, ¿cómo se llamaba el autor? Se llamaba Johann Pachelbel. Inmediatamente viene a la memoria, su canon en re menor. En re mayor, no lo pongamos en menor porque menor es muy triste. El canon en re mayor se ha usado muchísimo en películas, en propagandas, en todos lados, y para ustedes va a ser muy fácil de reconocerlo, pero es muy bonito. Vamos a oír su versión original, tal como lo compuso, tal como lo ideó su compositor. Y con esto terminamos entonces nuestro programa de hoy.
Bueno amigos, y aquí termina nuestro programa de hoy dedicado a la época del barroco. Escuchamos varias piezas interpretadas por barrocos, músicos al estilo barroco, piezas de un montón de... La cantidad de compositores barrocos fue muy grande porque el periodo duró 150 años y es muy difícil resumirlos todos en un programa de apenas una hora. Pero por lo menos tuvimos oportunidad de escuchar música barroca de la más conocida. Bueno amigos, nos despedimos. El programa de hoy estuvo controlado por Luis Saraza, quien también actuó en las redes sociales junto con Romero y González, y en desarrollo web y tecnología estuvieron Román Perdomo y Rafael Ignacio Uquillas. Como colocutor estuvo Carlos Winkelmann, certificado número 2310. Una invitación para el próximo domingo, igual a la misma hora. Allí nos vemos. Así concluimos nuestra experiencia de hoy en Música con Variaciones. El próximo domingo volveremos a recorrer el inigualable mundo de la música académica, su historia, autores, orquestas y mucho más. Hasta nuestro nuevo encuentro en Música con Variaciones por Radio Tráfico 98.5 FM.